Boa tarde a todas e todos. Comezamos o coloquio arredor do que foi a mesa virtual titulada Inmigración e acollida lingüística en Cataluña e Euskadi. Temos connosco as relatoras, boa tarde, Ángeles Guerrero e Biocha Pico, que en representación cada unha delas dos gobernos dos seus territorios, que nos falaron ademais sobre programas de acollida lingüística para persoas migrantes. Son realidades algo diferentes, pero teñen unha realidade moi similar por detrás que eu creo que tamén compartimos aquí. Ángeles explicounos as políticas de acollida dos últimos anos, pero que en Cataluña co Consorci teñen xa unha traxectoria importante. Biocha deunos a coñecer como desenvolven o traballo co alumnado do sistema educativo. Antes de nada, moitísimas grazas ás dúas, tanto polos relatorios, clarificadores, polas vosas exposicións e, sobre todo, por estardes hoxe aquí. Imos comezar xa, se vos parece, sen máis, o coloquio. Eu estiven xuntando as preguntas que foron chegando, por un lado desde servizos de normalización lingüística, por outro lado tamén de profesorado que estaba interesado nuns e noutros casos. Organizeinas un pouco, así que vou comezar polas que teño así un pouco organizadas por temas, e logo se entra algunha, pois durante este coloquio lerémolas ao final. Casi vou comezar para aclarar algúns puntos que a xente tiña dúbidas sobre os cursos de formación dos que falou Ángeles. Comentabas que hai que, unha das túas afirmacións era que había que ofrecerlle 90 horas de formación a quen chega a Cataluña para que se sitúen entre os niveis A1 e A2. Entendemos que isto estaba aprobado nun decreto de 2014. A pregunta é, son obrigatorias estas formacións? Porque, según se entendeu do que explicou Vicente ou Luns na charla coloquio que houbo, comentaba que había unha obrigatoriedade que facía tamén que houbese moita xente nos cursos iniciais, pero logo que descendese ese nivel de asistencia aos cursos. Entón, era por se podías explicar un pouquiño o tema da obrigatoriedade das horas de formación. Sí, bueno, primeiro de todo, boas tardes a todos e moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por convidar a Dirección Xeral de Política Lingüística de Cataluña nestes interesantes encontros. Estos encontros que se están a producir estes días. Ahora sí paso al castellano. Muchas gracias. Sí, yo hablé que en el decreto de 2014, justo de las personas inmigradas y regresadas a Cataluña, había unos artículos en que se trataba el mínimo de formación lingüística que habían de tener estas personas y la formación que se les había de proporcionar. Ciertamente, el decreto lo que establece son 90 horas de formación que han de poner este alumno o lo han de situar entre un nivel, tal como has dicho, A1 o A2 del marco común de referencia. Este nivel se puede adquirir a través de los cursos o se puede, si el alumno ya tiene una base de catalán, se puede demostrar en el mismo servicio de acogida a través de unas pruebas que se pueden hacer allí mismo. Y entonces no hace falta pasar o hacer esta formación. Evidentemente también hablé que cualquier otra certificación que fuera equivalente también era válida. Ciertamente tenemos, y esto también se vio en mi presentación, que los cursos, sobre todo de los básicos, los iniciales, creo que la cifra era unas 10.000, 11.000 personas
estaban en los cursos iniciales, pero en los básicos se disparaba a las 50.000. Después, en los elementales, yo aquí no puse las cifras porque estábamos hablando de acogida y los cursos de acogida son específicamente iniciales y básicos. Después, las cifras de los elementales o los intermedios se asemejan más a los de los iniciales. No es que, es decir, sí que es verdad que hay un descenso, pero más que un descenso, ciertamente los cursos básicos lo que nosotros estamos haciendo es un esfuerzo para captar esta gente a los cursos. No es cierto que toda esta gente que va a los cursos sea para obtener este certificado de arraigo, estos papeles de residencia o de trabajo. ¿Por qué? Porque después, si vemos las cifras en global del consorcio, vemos que si sumamos todos los asistentes a todos los niveles, es decir, desde el A1 hasta el C2, el número de personas que provienen del extranjero, el porcentaje de personas que provienen del extranjero, es del 77%. Si esto fuera real, si esto fuera verdad, que ciertamente hasta el nivel básico tendríamos el 80 o 90 de que hablábamos en mi exposición, pero después caerían los números. Y en cambio en global tenemos un 77%, es decir, que la gente continúa aprendiendo el catalán. Hay una imposición, digámoslo así, del decreto, sí la hay, pero sí que es verdad que los índices de fidelidad en los cursos de las personas extranjeras continúa y nos lo demuestra este 77%. Ciertamente los cursos elementales son menos y los intermedios son menos y los de suficiencia son menos. Esto es así, siempre ha sido así, van bajando. Pero las cifras nos demuestran, este 77% total de extranjeros que hay en los cursos nos demuestran que sí que fidelizamos. No sé si ahí yo quizás no quedó claro en la exposición que hice temas como los programas que tenemos de lengua y cultura o de prácticas lingüísticas en que se trabaja mucho con los alumnos las actividades de cohesión social. No sé si os interesa, hablamos luego, pero que nos sirve para fidelizar a este alumno extranjero. Tiña outra así para que sexa un pouco tamén fácil que a xente siga o fío da temática en relación mesmamente cos cursos. Noutro momento dabas a entender que en algún nivel debían pagar polos cursos e que se estaba subvencionando, non? Entón, podías aclarar se todos teñen custo, canto é o custo, como vai o da subvención, se podías aclarar un pouquiño máis ese punto. Los cursos iniciales son gratuitos desde hace mucho tiempo. El A1 es gratuito ya desde hace muchos años. El A2, hasta el año pasado, hasta antes de vacaciones de este verano, teníamos lo que parecen rebajas del Corte Inglés del 3x2, que era, con que los cursos están divididos en 3 módulos, si hacías los 2 módulos seguidos, el tercero no lo habías de pagar. Los cursos básicos estaban muy subvencionados, las matrículas eran muy subvencionadas, pero aparte el tercer curso era gratis. A partir del septiembre, y gracias a una inyección del Departamento de Cultura de presupuesto, este trimestre podemos ofrecer también los cursos básicos totalmente gratuitos. Lo que se ha hecho también con esta subvención es abaratar los cursos elementales e intermedios también a un coste muy bajo. Los precios los tenéis en el web, yo ahora no los tengo claros, pero realmente lo que se ha hecho es disminuir el precio de estos cursos también para fomentar que se siga esta continuidad, esta fidelidad a aprender la lengua. A partir del intermedio, todo lo que el suficiencia sube un poco más y después el que sí que no tiene ningún tipo de subvención, todos los otros tienen subvención, el que no tiene ningún tipo de subvención es el C2. El C2 no tiene bonificaciones porque se considera que ya es un nivel
que realmente es de interés personal. Por tanto, este curso no goza de bonificaciones, pero todos los otros sí. Más alta, cuanto más bajo es el nivel. Moi ben, moitas grazas. A respecto dos cursos, e xa para pasar logo outra cousa, a ratio, tamén comentabas que baixarades moito a ratio nos últimos tempos, que había un mínimo de 10, que baixaras a mínimo, pero non comentabas cal era o máximo. El máximo es 20. 20. El máximo es 20. Sí, 20, a ver, 20 es la teoría. En algunos momentos y por necesidades específicas podemos aumentar un poco la ratio, pero nunca llegando o pasando de 25, esto en absoluto. Pero estaríamos entre 10 y 20 en este espectro. Perfecto. Antes, de hecho, con 10 ahora ya podemos abrir cursos, que esto es lo que explicaba, lo que tú también comentabas. Antes se necesitaban 15 para abrir cursos. Moi ben. Claro, supón unha mellora importante. Baixar a 10 supón unha mellora importante. Claro. Bajar por abajo, pero también por arriba, porque supone un trabajo mucho mejor, con más garantías de éxito. Claro. En canto aos lugares onde hai máis oferta, diferenciades grupos por perfil do alumnado, por exemplo, por lingua materna? No, bueno, sí es cierto que que localmente, en ciudades, por ejemplo, donde hay mucha población proveniente de Asia, sí que es cierto que se han hecho cursos específicos, sobre todo para comunidades como la que proviene de China, que es más difícil porque se ha detectado que es una población que cuesta más que llegue a los cursos generales. Entonces, se ha hecho una formación más específica con profesores más preparados, con profesores que hablaban también chino, específica para estos colectivos, que después se han podido integrar en los cursos generales, pero no es una práctica habitual separar o disgregar por procedencia de las personas. No. Podería ser que dificultase, se separase, podería ser que dificultase logo a socialización en catalán entre o alumnado? Por descontado. Evidentemente, toda segregación conlleva después este peligro, que es el que queremos evitar. Sí que expliqué, y esto es interesante, que los que sí que tenían o segregábamos nosotros, pero voluntariamente, eran aquellas personas que detectábamos que en cursos no podían seguir los cursos por dificultades de aprendizaje. Son gente que tiene poco bagaje académico, por ejemplo, o que tienen alfabetos que conocen o no están alfabetizadas o conocen alfabetos que son diferentes del latín, para asegurar un éxito, porque era gente que se interesaba por el catalán y que no podía seguir los cursos generales por estar muy basados en técnicas de escritura. A esta gente sí les ofrecíamos una alternativa, pero era una alternativa, digamos, por perfil académico, no en ningún caso por procedencia. Isto ten un pouco a relación que explicaches dos cursos de escolta e parla, non? Eso es. Sobre estes cursos especificamente, tamén tiñamos había 3 cuestións. Unha era sobre a formación das persoas que dan os cursos, dos e das ensinantes. Teñen só unha formación lingüística, é dicir, son só filólogos, ou tamén teñen coñecementos de animación sociocultural? Porque eu vía, por exemplo, nos vídeos que dixeches que había na web, e que estiven vendo, que tiñan unha metodoloxía como moi dinámica, que é moi diferente de clases tradicionais, non? Sí, E outra pregunta relacionada con esta tamén era que nos facían se o persoal que imparte estes cursos é específico para este programa ou tamén é formador de outras cousas. A ver, la gente que imparte los cursos del Consorcio para la Normalización Lingüística son técnicos en normalización lingüística, por tanto, pasan un proceso de selección previo en que sí que se les piden unos requisitos lingüísticos.
Por tanto, son gente que tiene un perfil lingüístico. Algunos son filólogos, otros no lo son, pero tienen otras carreras, pero tienen también titulaciones en lengua que les permiten también acceder a la docencia en catalán. Ciertamente, y esto es una cosa que no comenté y me gusta mucho que me lo preguntes, los profesores que imparten los cursos de Escolta y Parla son profesores que tienen perfiles especiales. No es que los cojamos y los preparemos, no es que tengan también una preparación, como decías, en animación cultural. Simplemente son gente muy... que ya tienen un bagaje, que ya tienen una experiencia amplia en cursos iniciales o básicos, y además que tienen un perfil especial. Es verdad, buscamos a gente para hacer estos cursos, gente que transmite ya movimiento, es gente alegre, gente que implica al alumno en la clase, que motiva, porque ellos ya son unos motivados, digámoslo así, ellos ya son unos motivados. No todo el mundo puede hacer estos cursos. Hay gente, excelentes docentes, excelentes, que no se encuentran cómodos haciendo estos cursos, porque son cursos ciertamente en los que se hace teatro, en los que se canta, se baila y se repite cantando y bailando y haciendo mímica, y en los que se juega mucho, y hay gente que no está cómoda haciendo estas actividades. Por tanto, estos docentes no hacen estos cursos, no se obligan. En cambio, hay otros que sí dan el perfil y que además no solo lo hacen bien, sino que se lo pasan bien, que es lo que nosotros buscamos. Son estos los que también lo hacen. Son gente, y contesto a la segunda pregunta, que sí, desde luego pueden tener, que normalmente hacen otros cursos, otros niveles. No se especializan, en el Escolta y Parla, sino que también hacen otros niveles, normalmente niveles también básicos de la oferta general. ¿Podría hacer una pregunta, un matiz, algo? Sí. Valentina, ¿puedo hacerlo? Sí, vale. Sí. Quería saber si este tipo de profesorado está dentro de lo que se dice, dentro del departamento, son como funcionarios o son contratados, o va variando, depende de los cursos, hacéis contrataciones en función de ello, o son ya personas que están dentro de una bolsa de trabajo, es que no sé cómo decir, por no decir funcionarios. Te entiendo. Sí, a ver, el consorcio para la normalización lingüística es, como el propio nombre indica, un consorcio. Entonces tiene personal, este personal es personal laboral. Y se hacen se hacen selecciones de personal, y este personal pues está goza de los mismos de la misma normativa que cualquier otro personal contratado, es decir, cuando hace unos años pasan a laboral indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Este personal sí que se paga los paga el Departamento de Cultura, es decir, la plantilla del consorcio la asume, capítulo 1, se asume desde el Departamento de Cultura. Esto no era así antes, se hacía a través de aportaciones de ayuntamientos y de la Generalitat, pero desde los nuevos estatutos, desde el 2018, la plantilla la asume íntegramente el Departamento de Cultura. Los ayuntamientos, consejos comarcales, etcétera, se hace cargo de infraestructura, de locales, bueno, y si hay algún proyecto que ellos proponen, entonces sí que tienen que hacer esta aportación especial presupuestaria. Pero en principio hay esta diferenciación. Son técnicos de la 2, y lo que dice, ahora estoy intentando recordar lo que dice los estatutos. Los estatutos lo único que dice es que me parece, ahora te lo tendría que consultar, pero que por lo que se refiere a lo que cobran, no puede ser nunca superior al mismo rango dentro de la administración, o sea que están equiparados al salario que cobraría una persona, un técnico mitjà, que decimos, de la administración. De acuerdo. Evidentemente, perdonar, sí que recupero un poco que me había olvidado, sí que hay bolsas, es decir, para
A veces se tienen que poner proyectos, se tienen que poner en marcha proyectos especiales para necesidades especiales y sí que tenemos bolsas de gente que han pasado, por ejemplo, procesos de selección y no han entrado porque no había plaza o gente que tiene otro perfil. Y entonces sí que circunstancialmente contratamos a esta gente, pero es una contratación que en principio acaba cuando acaba este proyecto. Y es, ya te digo, ya os digo, vaya, para cuestiones muy puntuales, para proyectos o de refuerzos muy puntuales. Vale. Temos ainda máis preguntas. Só unha última que estaba relacionada cos cursos de escolta e parla. E logo deixámoslle que comente algo Biocha antes de ir cas últimas preguntas, se che parece, porque tamén imos alternando. A pregunta última era se tiñades algunha avaliación dos resultados deste programa. ¿Perdón, alguna? Avaliación. Evaluación, perdón. Sí, estoy intentando hacer memorias. Ahora no tengo tampoco los números en la cabeza, pero sí que lo que detectamos en estos cursos, cuando acabamos los primeros pilotajes, porque de hecho han entrado en la oferta general este año y el año pasado hicimos los pilotajes, de hecho entre el año pasado y a principios de este, lo que sí que detectamos es que el abandono era menor. Creo, y no quiero equivocarme, que andábamos por un 92% de fidelización, pero por favor, esto sí que me gustaría comprobarlo. También comprobamos que la gente que iba a estos cursos era gente más joven que la que iba a los otros cursos y que además, mientras que en los otros cursos teníamos perfiles más femeninos, en estos teníamos perfiles más masculinos. Es decir, que había más hombres que mujeres, cosa que nos sorprendió, porque generalmente yo creo que pasa también en los otros territorios, hay más mujeres que hombres generalmente en los cursos. No sé. Bueno, sí sé por qué, pero bueno, sí me imagino por qué. No sé si te referías a este tipo de evaluación. Sí, calquera avaliación así que dese para saber un pouco cal era o resultado, non, de un proxecto deste tipo. Despois hai máis cuestións relacionadas co tema do traballo con asociacións de migrantes, que as deixo para despois, para que fale un pouco Biocha tamén sobre o tema da formación que ela explicaba. Entón, contábanos que en Euskadi explicou moi ben e deu moitísima información sobre ese plan para o desenvolvemento dunha escola inclusiva, no que están envoltos. Aínda que estivo moi ben explicado, quedaron algunhas dúbidas que nos foron chegando e que paso, se che parece, Biocha, a comentar. las preguntas. Entón, a primeira dicíanos o luns pasado que nos falou a socióloga Belén Fernández sobre a importancia de integrar a cultura dos migrantes na sociedade de acollida. E a primeira pregunta, antes de entrar xa no que é específico sobre o plan de formación en sí, é se, antes de nada, estes programas das aulas EUSLE se teñen en conta isto, esta idea de integrar a cultura dos migrantes na sociedade de acollida. Sí, bueno, en principio los centros que han sido seleccionados son centros, llamamos la ONU, multiculturales, y en la mayoría de ellos al principio existía la figura del dinamizador intercultural, que es el que se encargaba un poco de formar al profesorado sobre el tema de la interculturalidad. Y en los programas EUSLE lo que se ha hecho es un poco introducir también la perspectiva de tanto por un lado la lengua de origen de ellos y trabajar un poco como currículum, dentro del currículum un poco la cultura mayoritaria del grupo,
porque los grupos son bastante heterogéneos, vienen de distintas zonas, aunque sean grupos pequeños, nos encontramos con que los alumnos pueden ser de 10 nacionalidades distintas. Entonces, sí era el objetivo de trabajar. Es cierto que realmente el proyecto en sí ha funcionado casi 3-5 meses, porque en marzo, a cuenta de la pandemia, no nos dio tiempo de hacer muchas cosas. Entonces quedaron pendientes varios aspectos. Uno de ellos era todo el trabajo con las familias, el hecho de formación de las familias, de trabajar con las culturas de las familias, llevar las familias a las aulas para que viesen y compartiesen las distintas culturas, llevarlas a las aulas de origen, de lo que digo, las de referencia, y trabajar también. Pero bueno, en principio sí es uno de los objetivos y lo tenemos que desarrollar bastante todavía, el tema de integrar la cultura. Sé que hay semanas culturales y se están organizando el tema de semanas culturales en los centros. Luego Work Café también se está haciendo, donde se trabaja con distintos colectivos las costumbres de cada una de las familias. Luego hay también meriendas. O sea, el tema de la cultura y la lengua se tiene en cuenta y se está intentando trabajar, potenciar más justo en los 4 centros. También se está trabajando en los demás, pero puesto que está el proyecto, uno de los objetivos era reforzar todo aquello que se quedaba un poco pendiente a nivel general, intentar meterlo dentro del proyecto. No nos ha dado tiempo de hacer un seguimiento muy exhaustivo. También tenemos problemas con que las familias vengan a los centros ahora mismo a cuenta de la situación que estamos viviendo. Pero el año pasado, hasta marzo, sí hubo, antes de Navidades, no solamente la fiesta cultural nuestra, sino que también dar opción a cómo, no las Navidades, sino cómo trabajaban las distintas fiestas de las distintas culturas dentro del aula EUSLE, así como cada uno en sus aulas de referencia y al final en todo el centro escolar. Tamén había xusto unha pregunta en relación ás familias, se non se considerou, ademais de chamalas ao centro escolar, isto que estabas explicando, de facer algunhas actividades fora do ámbito escolar ou Sí. con programas específicos para... La mayoría, bueno, de los 4 centros hay 3 que nosotros los llamamos Jamaica School, es decir, son centros donde necesita un apoyo, son centros, no voy a decir marginales, pero sí que necesitan un apoyo de todo tipo. Entonces, en esos centros lleva ya 6 años el programa y uno de los objetivos es trabajar con las familias. Las familias, bien, dentro del horario escolar, con ellas tienen una serie de talleres y están también el aprendizaje de la lengua, no el euskera, sino el castellano, porque la mayoría de las familias que tenemos no saben tampoco castellano del alumnado, entonces ahí se les imparte clases de castellano, se les da opción también de las clases de euskera, se están haciendo talleres para las familias, hubo un taller de costura, otro de ciencias planteado, todo eso se ha estado haciendo como el programa que se denomina Jamaica School. Al meternos dentro del programa de refuerzo del euskera, el objetivo era que introducir en esas familias lo que es un poco más la cultura vasca, pero no lo hemos desarrollado. Pero en principio, ya digo, no nos ha dado tiempo de desarrollar el tema de la cultura vasca suficiente con que consigamos que al menos el tema de las clases de lengua castellana pueda continuar. Los talleres que estaban en marcha, incluso había uno de cocina de distintas culturas, donde la verdad es que la mayoría solo son madres en nuestro caso. Cuando vienen a todas las actividades que se están planteando dentro y fuera del horario escolar para las familias, tenemos madres. El Work Café o las actividades culturales o cuando hacemos la semana cultural también de las distintas culturas, vienen las madres encantadas, nos traen sus trajes, nos enseñan sus danzas, hacemos un diktat, hacemos karaoke, pero la participación de los padres es mínima.
Entonces, sí hay una serie de actividades, cada centro tiene determinado, pero no como proyecto sino ya vienen integrados como el proyecto que se denomina Maika School. En relación un pouco que comentabas, había tamén unha pregunta a respecto do profesorado de reforzo lingüístico. Ti explicabas cantas sesións daban, como as daban e demais, pero só dan clases de éuscaro ou de éuscaro e castelán? No. En el decreto, cuando se creó la figura en el 2004, se denomina profesorado de refuerzo lingüístico. Entonces, según el sistema o el modelo lingüístico, es cierto que tenemos los modelos de inmersión, pero ha habido una evolución. Cuando se creó en el 2004, los modelos de inmersión mixtos, denominábamos de mitad y mitad más o menos, tenían un porcentaje muy alto de alumnado, había más centros, entonces se les daba la opción de reforzar que la lengua del centro. Ellos decían, si nosotros impartimos mitad y mitad, con lo cual significa que las horas del refuerzo se tienen que repartir la mitad en una lengua y la mitad en otra. Eso ha ido evolucionando. Actualmente el porcentaje de alumnado que tenemos en inmersión total es casi un 80-90% y entonces se sigue manteniendo. El centro decide y tiene que priorizar. Si la lengua de aprendizaje de las asignaturas va a ser en euskera, la mayor parte del refuerzo la tienen que recibir en euskera. Eso no significa que el alumnado no necesite refuerzo en castellano. Entonces, ¿cuál es la figura que vamos a utilizar? Depende de las horas que tenga el profesorado de refuerzo lingüístico. Algunas las apoyará y otras se harán con el profesorado del centro que organiza o el grupo de diversidad que se encarga de dar respuesta al alumnado. Entonces, no está claro, es decir, está abierto para trabajar las dos lenguas. Cada centro depende del modelo lingüístico que tenga y el planteamiento de la lengua lo está utilizando mayoritariamente para aprendizaje del euskera. Y en concreto, el pilotaje, los centros son de inmersión total, del 100%, todo en euskara, con lo cual el refuerzo se está haciendo, hasta el año pasado, hasta el curso pasado se estaba haciendo en euskera y en primaria este año, al crearse las aulas burbujas, el mismo tutor también imparte 2 horas semanales de lengua castellana, porque es él el que al final está asumiendo casi todas las asignaturas. No principio da túa intervención falabas de que se recomendaba que era o máis correcto facer o apoio dentro da aula. Sí. Logo, polo que explicabas, a situación deste ano xa houve que facer o das aulas burbulla, pero mantense en algún caso o apoio dentro da aula? Tenemos un centro del pilotaje que es lo que vamos a usar un poco como, es que me está costando en castellano decir, es decir, cuando haces el pilotaje hay uno que es el que va a ser el que va a hacer el de contraste. Entonces, este año depende del alumnado, no han podido hacer en uno de los centros burbujas, con lo cual la decisión que se ha tomado ha sido, vamos a mantener el mínimo 6 horas son de inmersión en euskera, con lo cual hay un aula en concreto de sexto que tienen 6 alumnos, con lo cual formarían y estarían 6 horas ellos solos para trabajar la lengua, pero el resto de las asignaturas dentro de su burbuja de sexto las estarían en clase normal. Los demás, al hacerse burbuja, están fuera. Ha habido un apartado que quizá que queríamos reforzar mucho y cogimos un poco de la idea de Cataluña, la integración, la cohesión social. Es decir, si están fuera del aula todo con las burbujas, no tienen relación con su aula de referencia. Y entonces todo lo que intentamos el año pasado de que hubiese una coordinación, de que hubiese un seguimiento de con qué alumnos estaban, todo eso ahora mismo con las burbujas se nos ha cortado. Las burbujas no nos dejan hacer nada. Está claro. Nada. Como moitas outras cousas. Esperemos que sexa unha realidade pasaxeira esta. Bueno, lo de aula dentro y fuera, quizá tengo que comentarte que dentro del plan del marco de
de la escuela inclusiva, el objetivo era que la integración se tenía que dar dentro del aula y que todos los apoyos y las ayudas las diésemos dentro del aula. Con lo cual, siempre, incluso ahora, la mayoría de las veces, como segundo profesor, se tienen que introducir los profesores de refuerzo dentro de las aulas. Lo que está ocurriendo es que no todos están llevando lo que es una metodología correcta de 2 profesores en el aula. Es decir, el introducirse un profesor en el aula para estar solamente con dos alumnos, que estás haciendo al final la labor de traductor, que es lo que hemos estado viendo, no están aprendiendo ni lengua y lo único que hacen es que si el otro está trabajando a nivel de conocimiento en ciencias o en sociales un tema concreto, ellos lo único que le explican es el vocabulario y digo, con eso no aprendemos nada. Eso es lo que estamos viendo y es lo que se está observando cuando se está haciendo un poco el proceso de diagnóstico de cuál es la situación. Entonces, una cosa es la teoría y lo que queremos conseguir, pero la mayoría de los centros no hemos conseguido realmente que la respuesta en el aula sea la correcta, que el profesorado esté trabajando realmente como 2 profesores en el aula, que reparten su trabajo equitativamente y no solo atiendan a esos alumnos recién venidos, sino a aquellos que tienen necesidades, creando un grupo para trabajar la interacción y todo lo demás. Entonces, visto eso, una de las opciones cuando se hizo es vamos a plantear que es mejor que el trabajo intensivo de la lengua, al menos algunas sesiones se hagan en una situación fuera del aula. Claro. Outra pregunta, por que desde cuarto e por que non despois de segundo da ESO? É Sí. dicir, que pasa cando chega un alumno de 6 anos ou con 15? Que facedes Vale, ya lo sé la pregunta. Bueno, hay una cosa, el profesorado de refuerzo lingüístico, todos los centros escolares que tienen alumnado, tienen un mínimo de alumnado, tienen profesorado de refuerzo lingüístico, entre media jornada o jornada entera, a partir de primero de primaria, hasta cuarto de ESO, todos. Para el pilotaje, ¿por qué se ha decidido? Eso iba a decir, son 2 cosas distintas. El profesorado de refuerzo lingüístico existe, incluso en los centros que están dentro del pilotaje, tenemos profesorado que está de refuerzo lingüístico que está dentro del pilotaje y otros que no están dentro del pilotaje. ¿Vale? ¿Por qué? Es cierto que funcionamos por ciclos. Cuarto, es decir, primer ciclo, primer y segundo, aunque yo sé que la ley dice que no existe ciclos ni nadie, que como mucho nuestra ley nos daba la posibilidad en el decreto de hacer 2 ciclos, de primero a tercero sería un ciclo, cuarto, quinto y sexto corresponderían otro ciclo. Entonces, en base a eso, lo que se ha decidido es el segundo ciclo entraría dentro del proyecto para reforzar más y prepararlo para secundaria. Y el tema está, ¿por qué en secundaria se corta en segundo cuando realmente viene un alumno en tercero y cuarto y necesita un refuerzo de 10 horas y no 3 horas semanales? Pues creo que fue tema político. Cuando nos lo plantearon, la verdad que todos los asesores dijimos que no tenía ningún sentido, que comprendíamos que se hiciese de cuarto, que empezar de cuarto cogiendo el segundo ciclo, que nos parecía correcto, pero que terminar en segundo el apoyo no tenía ningún sentido, y porque los alumnos que el año pasado estuvieron en segundo, este año han pasado a tercero y nos encontramos con que de repente se les ha cortado un poco todo el apoyo. Es cierto que hemos conseguido que esos alumnos, a pesar de que sea segundo, los hemos incorporado, porque son alumnos nuestros que han entrado dentro de un proyecto, pero si no, les tocaría estar con el otro profesor de refuerzo lingüístico que entra a las asignaturas en secundaria de física, de química y que está haciendo una labor de traductor. Eso, la pregunta lo hicimos nosotros y sabemos que no. Sobre todo se chega, inde peor se chega en terceiro xa, por exemplo. Claro, tercero, ¿qué hacemos? Nosotros hace? les decíamos hacer trampa, que Claro. está mal dicho, matricularle en tercero, pero que vaya les metemos en el grupo de segundo EUSLE, con lo cual el primer año tiene un refuerzo bastante fuerte, le apoyamos, tal. Bueno, pues, pero realmente no correspondería estar dentro del
del proyecto. No sabemos más, te digo que es un tema, yo creo que es más bien político, no sabemos. Vale, vale. Moitas grazas. Canto é o número mínimo de alumnado para que haxa un profesor de reforzo lingüístico, aparte dos grupos? Normalmente, ¿no? Antes existía una convocatoria específica, hace unos 4 años creo que desapareció, y lo que se ha hecho es incorporar dentro de la RPT de los centros escolares, y con 4 alumnos normalmente se va solicitando un apoyo. Y la mayoría de los centros, según depende de la bolsa de sustituciones o la bolsa de profesorado, que es otro tema que tenemos que va variando todos los años, se le puede adjudicar media figura de refuerzo lingüístico, pero como mínimo 3-4. Pero 3-4 en todo o centro? El 3-4 de reciente incorporación, Sí. que es distinto, es decir, que en enero. De reciente incorporación nun centro, con só 3 ou 4 xa teñen un... Ha habido apoyo, sí. Yo sé que es un lujo. Mirando así es un lujo. Es cierto que la tendencia este año estamos con más recortes. Empezaron el curso pasado un poco a decir vamos a alargar un poco más, pero es cierto que al final, y depende sobre todo de cuándo incorporan, es decir, si se incorporan en cursos altos, ya decimos quinto, sexto de primaria y más sobre todo primero en secundaria, el hecho de que puedan llevar la escolarización normal en el aula se plantea como que necesitan un apoyo y se solicita. Entonces, si viene en el último trimestre, es decir, de septiembre a diciembre, más o menos, que todavía es el periodo de contrataciones nuevas y tal, porque claro, esto supone que hay una bolsa, hay una contratación específica con los que han venido en enero, pero los que van viniendo en la matrícula viva a partir de septiembre, que ya tienes todo el claustro preparado y que necesitas un refuerzo, ellos miran un poco cuál es la bolsa que queda hoy vacante, y en principio la mayoría de los centros, consigue al menos medio. Hay otra política que han estado haciendo ahora, han creado como el INE, una cosa así, un término, el INE, el índice, para decir que hay ciertos centros que tienen un tipo de población y de alumnado específico que necesitan un refuerzo de profesorado más, es decir, dentro de la plantilla hay una dotación de cierto número de profesores que se adjudican más, que pueden servir para hacer los apoyos, para tratar la diversidad, para distribuirnos a nivel metodológico tanto en infantil como en primaria, la alfabetización. Entonces, esos recursos al principio se les plantea que si con esos profesores de más que se les ha ofertado pueden realizar las labores de refuerzo lingüístico a la hora de las distribuciones. Y si a pesar de eso no se ha conseguido y el número de alumnos eso es un goteo, al final pueden conseguir hasta otro profesor más de refuerzo lingüístico. En relación ao profesorado, que tamén había algunha pregunta, polo que estabas comentando, parece que hai profesorado, debe ser en secundaria, non? Que só se dedica ao reforzo. Porque ti comentabas antes que o reforzo, en algún momento da tua intervención, que facía profesorado definitivo. Sí. Entón, non sei se hai unha diferencia entre primaria e secundaria, se en secundaria son de algunha especialidade concreta, se hai unha especialidade concreta da que tiran para este... Para la figura, para el perfil. Sí, se ademais te comentabas, entón está todo relacionado, había outra pregunta sobre por que había tanta mobilidade que ti comentabas no profesorado. Comentabas que non estaba desformando profesorado, pero logo todos que los años, sí. se movía moito, non? Mira, cuando se creó la figura, cuando se había las convocatorias se estaban haciendo anualmente y siempre se planteaba que fuese un profesorado definitivo del centro el que cogiese la plaza de refuerzo lingüístico, con el fin de dar continuidad un poco al planteamiento metodológico y al plan de ayudas de todo el centro. Durante los primeros años las figuras se han mantenido, profesor definitivo del centro que ocupaba esa plaza. Los últimos años, no sé si por jubilaciones o porque la gente ha ido cambiando, se ha cambiado la tendencia
Nos hemos encontrado con que la plaza no la coge el profesorado del centro, entonces cuando sale la RPT, es decir, si hay tantas vacantes, normalmente una de las vacantes es: este centro necesita 2 profesores de refuerzo lingüístico. No los ha cogido ninguno del centro, salen a la bolsa de sustituciones. Nos encontramos con que los mismos centros que llevan históricamente con que ha habido una figura que estaba definitiva, tanto en primaria como en secundaria, está ocurriendo exactamente lo mismo. Esa figura son gente nueva, normalmente casi, iba a decir los últimos, con poca experiencia y que no tienen muchos en primaria, no tienen perfil lingüístico. O sea, perfil lingüístico sí, pero no tienen la especialidad de lenguas, porque en primaria no hay. Hemos tenido profesores que han tenido que coger, porque les ha tocado y quedaba vacante, de educación física, que nos hemos encontrado con que son profesores de refuerzo lingüístico. O sea, cuando fueron al centro se encontraron que la vacante era esa. En secundaria no. En secundaria el profesorado es profesorado de lengua, es decir, tienen la filología y es la habilitación de lengua. Pero en primaria, cualquier profesor de primaria puede ser profesor de refuerzo lingüístico. Con lo cual nos encontramos con que cuando comenté que en el 2018 se hizo un diagnóstico, ahí se detectó que existía una falta, como en Cataluña, que tienen un cierto perfil, es decir, para adjudicar estas plazas o poder cogerlas se necesitaba un cierto perfil de lingüístico o cierta experiencia en tratamiento de la lengua, aunque fuese primaria también, o dentro del campo de la normalización lingüística, pero que tuviesen una cierta habilitación. Y se planteó que empezamos el año pasado, vamos a formar a profesores para que puedan tener una habilitación como tipo profesorado refuerzo lingüístico y puedan acceder a hacer las sustituciones o una bolsa para esto. Esa es la propuesta y dentro del marco aparece que tanto con la universidad y con tal se harán una serie de acuerdos para preparar una figura concreta. Ese es el objetivo a nivel político. Actualmente, ¿con qué nos encontramos? Que lo que hemos hecho es formar, conseguir que todos los centros de apoyo, los berritzegunes zonales de la comunidad, formar a los asesores para que ellos empiecen a crear seminarios, ya están en marcha, zonales, con los profesores para prepararles como de formación, sabiendo que esos profesores tienen un año de contratación, son sustitutos. O sea, no hemos conseguido definitivos. Moi ben. Volvemos con Ángeles, que abandonamos, como os temas son paralelos, entón estamos así centrando nun en outra cuestión. Tiñamos, Ángeles, como che anunciei antes, unhas cuestións referidas a se tendes algún tipo de traballo específico coas asociacións de inmigrantes. E se é así, pois, de que forma a desenvolvedes? Específica, a ver, desde el Consorcio para la Normalización Lingüística, lo que sí se trabaja mucho es con el tejido asociativo local en general. Bueno, en este saco entraría también, evidentemente, las asociaciones que están haciendo en estos momentos que están relacionándose de alguna manera con población inmigrante, o que están en acogida o que están ofreciendo servicios para estos colectivos. Se trabaja de la misma manera que se trabaja con el resto de asociaciones, dando a conocer todo el trabajo que se está llevando con los centros, pero sobre todo dando a conocer también, y aquí quizás introduzca también un aspecto que no sé si en la presentación quedó suficientemente reflejado, los programas que son paralelos a esta formación o estos cursos de formación, que son los programas de lengua y cultura, los programas de prácticas lingüísticas o concretamente los programas de sensibilización lingüística.
Con las asociaciones en general, hablamos primero en general, con las asociaciones en general, el consorcio trabaja en red y estableciendo unos vínculos muy importantes. Se trabaja con estas asociaciones porque gracias a ellas también se pueden ofrecer a los alumnos actividades sociales del brazo de estas entidades y culturales. Se les ofrecen excursiones, asistencias a teatros, a obras de teatros, de conocimiento del entorno, de donde viven. Se toman parte en actividades pues, populares que ellos puedan desenvolver, en actividades deportivas, y se trabaja desde este punto de vista. Es decir, y el tejido asociativo en general también se convierte un poco en asociaciones de acogida, porque también muchas veces estos inmigrantes acaban formando parte de estas asociaciones. Tenemos también programas de sensibilización lingüística que son los que dirigimos también a las asociaciones, pero desde la otra perspectiva. No solo asociaciones, también a empresas, a monitores de ocio, a monitores deportivos, a comercios, etcétera, en que este programa de sensibilización lo que hace es hacerlos conscientes y poner en valor la importancia de su conducta con la lengua. Es decir, se les dan motivos para incorporar el catalán en sus negocios, si son empresas, si son comercios, o mantener el catalán en sus relaciones. Y esto específicamente se trabaja con las con las asociaciones o con las entidades que hacen acogida. Es decir, se les sensibiliza de la importancia que su acogida también sea en catalán. Evidentemente se les proporciona información y para que ellos puedan trasladar también a esta población que ellos reciben sobre pues, cursos y sobre actividades que se están llevando a cabo para que puedan integrarlas cuando dan esta información o esta formación a esta gente que llega a sus puertas. Otra pregunta era exactamente sobre esto que estás ti comentando, sobre esta preparación que estás comentando, ¿no? con estas entidades que vayan siendo mediadoras, entidades mediadoras. Cierto. Entón, esa preparación exactamente, para que teñan unha mellor sensibilidade, de que tipo é? Sí, estos talleres de sensibilización también los lleva a cabo el Consorcio para la Normalización Lingüística y en ellos se trabaja sobre todo desde una perspectiva, es decir, lo que se da son motivos por qué no cambiar, por ejemplo, no debemos cambiar de lengua o qué beneficios te aportará integrar el catalán en tu empresa o en tu negocio o en tus relaciones con la gente que va a venir a tu entidad o a tu comercio. Pero también se trabaja mucho desde el punto de vista psicológico, también aplicando técnicas psicológicas. Estoy pensando, por ejemplo, se trabaja en estos programas de sensibilización, se trabaja mucho el hábito innecesario de cambiar de lengua. Es un hábito que tenemos muchos ante personas que a lo mejor tienen dificultad cuando empiezan a hablar en catalán, o a lo mejor no hablan en catalán, pero lo entienden, o a lo mejor tienen un aspecto diferente físicamente. Nos basamos en indicadores que no son verbales para cambiar al castellano. En este caso, generalmente al castellano. Este hábito está muy arraigado, no es innato, es un hábito social que hemos adquirido y que cuesta mucho de dejar aparte. Pues también se trabaja desde técnicas psicológicas para superar, digamos, o para interiorizar que
continuar hablando en catalán, por ejemplo, como una persona, no ha de ser un obstáculo mental y tampoco supone una falta de respeto ni una falta de cortesía. También tenemos impresos que también tenemos colgados al web de por qué no cambiar de lengua, o 10 razones para hablar en catalán o para dirigirme a mi interlocutor en catalán. Todo esto lo tenemos trabajado y colgado en abierto. Y se trabaja desde este punto de vista, desde los motivos del por qué no, pero también desde el punto de vista más psicológico de vamos a desmontar estos hábitos. Entendo que esta facía referencia ás empresas, pero tamén se fai esta formación se cadra para ONGs ou asociacións culturais ou deportivas, calquera que traballe con persoas migrantes. Desde luego, sí, sí, sí. E cal é a receptividade? Comercios, A receptividade, son receptivos? Sí, sí, claro. Son receptivos y son productivos después, es decir, lo ponen en práctica. Hay colectivos con los que nos interesa mucho trabajar, como son, por ejemplo, los monitores de ocio, los monitores deportivos, en que el uso del catalán es muy importante. Están trabajando con gente muy joven, por tanto, el ejemplo que ellos puedan dar será lo que vivan y lo que reproduzcan estos a los cuales estas personas, estos críos, a los cuales están monitorizando. Por tanto, en ciertos colectivos a nosotros nos interesa mucho trabajar por la repercusión que puede tener después en las personas, claro. Moi ben, moitas grazas, Ángeles. Só temos unha pregunta que deixei para Biocha. Estámonos achegando xa ao final do coloquio, xa case levamos unha hora. Se che parece, Biocha, tiñamos aquí unha sobre por que, bueno, comentabas na túa exposición que cando facíades os cursos de agrupamentos por nivel, de A1 e A2, facíades de 24 meses para A2. Non se corresponden, entón, cos cursos co ano lectivo? No, no sé, es otro de los cambios. Normalmente el apoyo de la figura de profesorado de refuerzo lingüístico es para 2 cursos escolares y, sin embargo, dentro del proyecto especificamos que mejor meses, plantear 24 meses. Eso nos daba la posibilidad de ver realmente, de que tuviesen más tiempo, casi otro año más, para que el tercer año que quedaba pendiente de que tenían que necesitar apoyo y se encontraban casi en un limbo de que no tenían y tampoco tenían suficientemente estrategias comunicativas para trabajar en clase, nosotros les diésemos el apoyo necesario para que cuando se incorporasen ya completamente en el currículum con los demás tuviesen lo necesario. Entonces, ahí sí jugamos un poco con que fuesen realmente 24 meses y no 2 cursos, porque al final los cursos son 12, casi 9, 18, es alargar un poquillo más el tiempo. Se o alumno ou alumna chega na metade do curso, empezaría a contar o seu mes de axuda cando chegue, no mes en que chegue, non? Sí, ese es el objetivo. Otra cosa es que cuando ahora mismo terminemos este curso, lo que decida el departamento, pero el planteamiento era el alumnado. Además, hemos tenido la semana pasada, ha habido 2 que se han incorporado a las aulas, entonces no tiene nada que ver, han empezado en noviembre, es casi 2 meses que han perdido, entonces ellos en principio necesitarían apoyo 2 meses más que los demás. Pois ata aquí eran as preguntas. Tiñamos unha felicitación que manda o profesor Bernardo Penabade, que quería que se fixese pública. O profesor Bernardo Penabade leva anos traballando
nun centro onde hai un colectivo migrante moi importante, e leva desenvolto un proxecto espectacular ao respecto, como xa se puido ver na súa exposición, e que mañán se lle poderá pedir calquera aclaración. Manda unha felicitación específica para todo o traballo feito en Euskadi alrededor de todo este proxecto e os materiais que estades desenvolvendo. Entón, quería que se fose transmitida. Vale, Con isto, gracias. non tiñamos así ningunha cuestión máis. Non sei se vos queredes comentar algunha cousa antes de pechar, se tendes algunha cuestión que queirades aclarar ou comentar. No sé, me imagino que el foro con esto termina, pero en principio nuestros materiales, algunos os he dejado justo los que estaban en castellano, espero que os valgan, pero los demás están en euskera, pero bueno, tenéis el traductor por si queréis y sobre todo al profesorado que está trabajando en secundaria. Yo sí tenía una duda, porque las experiencias son solamente de secundaria. ¿En primaria cómo trabajáis o qué hacéis con el alumnado de reciente incorporación en primaria? ¿No existe nada? Es la pregunta, no sé, me he quedado. Eu non son, se cadra, a persoa máis adecuada para contestar a pregunta, porque eu só podo falar da experiencia e do coñecemento que eu teño. O coñecemento, onde chega os meus coñecementos ao respecto, o alumnado, o que se lle, a axuda que se lle ofrece en primaria, faina o propio profesor ou profesora titora, e despois o reforzo que se lle dá. Normalmente este alumnado ten desfase curricular que se incrementa ao descoñecer a lingua. Entón, o que se lle dá é coas axudas que hai nos centros, que veñen sendo un profesor ou profesora de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe. O profesor de pedagogía terapéutica é quen saca o alumno ou alumna para darlle horas de reforzo. Se ten algún problema, pois, por cuestións de pronuncia e así, tamén se reforzaría coa persoa de audición e linguaxe, que non está especificada para estes casos. Descoñezo se hai proxectos específicos, supoño que haberá, se cadra, a nivel individual e puntual de cada centro, así a nivel particular, pero en principio desde a administración está aí a legislación que comentei eu outro día, que é unha orde máis un decreto nos que se pode apoiar basicamente para facer reforzo, pero non hai nada establecido, ningunha política dedicada directamente ao que eu coñeza, a integrar a estas persoas. Vale, gracias. Pois, se non hai ningunha cuestión máis, como decía, deixámolo aquí. Mañá volvemos ter unha sesión, tamén ás 6:30, mañá será a última. Vémonos todas as persoas que queirades para o debate da mesa de mañá. Nada máis, sen máis, moitísimas grazas ás dúas relatoras polo seu tempo, polo seu traballo, lóxicamente polos seus proxectos, e a todo o público que isto soa así un pouco extraño, pero que supoño que está aí do outro lado das pantallas escoitándonos, pois tamén moitas grazas pola atención.